A pesar de cualquier cosa, mis queridos hermanos, el Señor quiere hablar a su pueblo. No importa lo que esté pasando en los corazones de cada uno. Yo quiero que usted abra su corazón, su entendimiento, y que Dios hable esta mañana. Quiero que busque el Evangelio según San Juan. Capítulo 20, vamos a leer ahí. El Señor sufrió tantas cosas, hermanos. Aquellos que vimos la película de Mel Gibson, pudimos salir de esa película llorando, porque mostró por lo menos algo de lo mucho que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz. Pero estamos aquí para celebrar hoy. Amén. Porque el Señor resucitó. Y de eso habla esta porción. Dice Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, dice. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por esta palabra, Señor, te pido que tú hables y una vez más tu Espíritu Santo hable a través de mis labios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue la clave para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ya hemos hablado cómo Dios tenía un plan perfecto. Un plan que tenía por objeto redimir a la humanidad entera. Un plan perfectamente elaborado. Tanto lo era que engañó a Satanás y a sus demonios, ya que ellos pensaron que con la muerte de Jesús habían alcanzado la victoria. Pero con ellos se condenaron, porque no contaban con que Jesús sería obediente hasta la muerte, y una muerte cruel, una muerte de maldito, que fue la muerte en la cruz. Miren, Dios mismo se dio a la tarea de habitar entre nosotros. Se hizo hombre y vivió entre nosotros, de manera que usted y yo tenemos un Dios que nos conoce a fondo. Un Dios que nos conoce en nuestras debilidades, conoce a fondo nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestros fracasos, nuestras decepciones, nuestras depresiones, nuestras preocupaciones. El Señor las conoce a fondo porque las vivió como un ser humano. Él soportó el oprobio, soportó la humillación, el castigo físico, el dolor, y con ello estaba identificándose con el ser humano. ¿No le da gusto saber que Dios no solo lo conoce a usted, sino que también conoce todas sus dolencias? Esto es algo fabuloso de parte de nuestro Dios.
No le estamos pidiendo a una estatua que no sabe nada, ¿verdad? Y que usted la puede agarrar y la puede quebrar, y ahí se acabó. Es maravilloso el hecho de que Dios mismo se convirtió en un hombre, no importando con eso el ser rebajado en su condición de Dios. Ya no era un Dios, sino que era un hombre como nosotros. Él fue 100% Dios, 100% hombre, y estuvo sujeto, hermanos, a todas las debilidades de la humanidad. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por usted y por mí. Así de fácil. Jesús ha sido el ejemplo más grande para nosotros. Por eso decidí cantar este canto, Dios el más grande. Debemos imitarlo para poder cada día ser como Él. Y este debería de ser un propósito nuestro, hermanos. Él mostró, hermanos, humildad. Muchos de nosotros necesitamos esa humildad. El relato del lavamiento de los pies a sus discípulos lo muestra. En esa humildad, hermanos, Él mostró que no le interesaban las cosas materiales, ni el dinero, ni las posesiones. A veces estamos más preocupados por lo que cuesta un equipo de sonido, un equipo digital de proyección, porque se predique la palabra de Dios. Y eso para mí es algo inaudito. El Señor nos enseñó a nosotros su misión, porque Él sabía reconocer la autoridad y la respetaba. El Señor nos enseñó compromiso. Su compromiso era con Dios, y mire, nunca le falló. Siempre fue obediente. Siempre fue manso y humilde de corazón, hermanos. Mostró mansedumbre, mostró un amor indescriptible, un amor incomparable, un amor que nosotros no podemos describir con palabras. Un amor incomparable para la humanidad entera al morir por ella. Y mostró también obediencia. Nunca fue rebelde. Nosotros hemos sido más de una vez rebeldes. Si no, examine su corazón. Él aceptó la voluntad de Dios sobre él sin decir una palabra. Ahora, este es el ejemplo más grande. Vamos a ver ahora un acontecimiento todavía más glorioso, hermanos, y es su resurrección. ¿Por qué es más glorioso? Porque es la base para nosotros en nuestra fe, la razón de ser cristianos. Todas las demás religiones adoran a un Dios que está en una tumba. Nosotros adoramos a un Dios que está vivo. La tumba está vacía. Eso es algo poderoso, hermanos. Gloria, ¿le da gloria al Señor? Amén. Gloria al Señor. Que se oiga ese aplauso. Gloria a Dios. Analicemos esta porción. Dice el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Todo estaba sucediendo el primer día de la semana. No era lunes. Todos pensamos que el lunes es el primer día de la semana. No. El primer día de la semana es el domingo. Muy temprano, dice, el día domingo, estaba esta mujer ahí. ¿Qué hacía esta mujer ahí? ¿Quién era esta mujer llamada María Magdalena? Pues María Magdalena era una mujer que tenía un corazón muy agradecido con Dios. Tenía un corazón que ardía de amor por el Señor. Y su único pensamiento era servir a Dios. Por eso yo les digo muchas veces, mire, si usted quiere servir a Dios, hágalo por amor, no lo haga por cualquier otro propósito. Que salga de su corazón el servicio a Dios por amor a Él. Amén. Pasaba por la mente de esta mujer la idea de que podían robar el cuerpo del Señor. Esa fue la razón por la que ella llegó
al sepulcro muy temprano. No era porque creía en la resurrección, no. Ella pensaba, se van a robar el cuerpo, yo tengo que estar ahí. Muchos critican que en el ministerio de Jesús no había mujeres, pero muchos relatos en los evangelios dicen cómo además de los discípulos iban mujeres entre ellos sirviéndoles. Y mire, hasta la fecha, y usted puede verlo ahora aquí, hay más mujeres que hombres. Sí. Si no, cuéntenos. Jesús rescató a esa mujer, liberándola, dice la Escritura, de 7 espíritus de maldad que la habían agobiado por mucho tiempo. Ahora esta mujer era libre, ya no tenía ese agobio en su mente y su corazón y comprendía lo que Jesús había hecho por ella. ¿Qué ha hecho Jesús por usted, mi querido hermano? Piense por un momento. ¿Por qué tiene que darle las gracias al Señor Jesucristo? ¿Por qué tiene que estar agradecido con Él? ¿Qué sería usted capaz de haber hecho por Jesús motivado por su agradecimiento a Él? Es una pregunta que no tiene que contestarme. Contéstesela a usted. Amén. Y dice la Escritura ahí que dice que vio quitada la piedra del sepulcro. Hay detalles, hermanos, en nuestra vida cristiana que no debemos pasar por alto. Dios continuamente nos manda señales, señales que indican algo, señales que tienen un significado para nosotros. Esa piedra quitada, hermanos, significaba mucho. Era una señal de que el cuerpo del Señor ya no estaba ahí. ¿Una señal para quién? Para todos los que quisieran ver esa señal. Amén. Porque el Señor bien pudo haber salido de ahí sin quitar la piedra. Amén. No había necesidad de eso. Podía traspasar las paredes, lo que fuera. Sin embargo, la señal no era para Jesús, era para nosotros. Y muchas veces no vemos ese tipo de señales. La piedra no había sido quitada para que saliera el Señor Jesús, sino para que vieran que la tumba estaba vacía. La piedra quitada era la señal para poder entrar y poder corroborar esto. Necesitamos, hermanos, muchas veces ver más allá de lo que ven nuestros sentidos. Amén. No se habían robado el cuerpo del Señor Jesús, es que Cristo había resucitado. Así de fácil. Y dice el versículo 2: entonces corrió, dice, ¿quién corrió? La mujer, María Magdalena, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que era Juan, aquel al que amaba Jesús. No dice el nombre, pero ya dijo quién era. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Había una señal que María Magdalena no entendió, hermanos. Ella pudo haber entrado al sepulcro y constatado lo que iban a constatar más tarde estos 2 discípulos, pero no lo hizo. En cambio salió, dice, a buscar a Pedro y a Juan. Seguía pensando lo mismo. María no pudo verlo, se dejó llevar por sus emociones. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Salió disparada a comentárselo a Pedro y a Juan. A pesar de que María estaba equivocada en su apreciación y creía que se habían robado el cuerpo del Señor, ella corrió a buscar a otros. Y esto es algo también importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto de la compañía de otros hermanos. Por eso estamos reunidos hoy en una iglesia. Y una iglesia es una asamblea, hermanos, de creyentes. Todos creemos lo mismo, lo que estamos aquí. Amén. Y miren, ese
es la idea, que podamos recurrir a esos otros. Y María sabía que habían otros que podían tener a lo mejor otra emoción diferente y que nos ayuden a ver la verdad, hermanos. Si nosotros solos no podemos, probablemente hay alguien que sí nos puede ayudar. Y dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Salieron disparados los dos. Sin embargo, a lo mejor Juan estaba más joven que Pedro. Y dice que llegó primero. Sin embargo, no entró. Se quedó parado afuera. Tal vez por el carácter de Juan, que era un hombre más contemplativo, pero Pedro era más impetuoso, ¿verdad? De aquello de que responden a la primera, ¿verdad? Que son los más iracundos. Y entró de una vez al sepulcro. A veces, hermanos, necesitamos ir con más profundidad en el conocimiento de Jesús. No solamente conocerlo a nivel superficial. Amén. Simón Pedro estaba entrando, hermanos. Entró hasta el sepulcro. Y pudo ver los detalles. ¿Qué detalles habían ahí? Número 1, versículo 6 y 7 dice: llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos. Eso fue lo primero que vio. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pudo ver los detalles. Eran señales contundentes que nadie había sacado al Señor, sino que Él había resucitado. Ahora, inmediatamente vieron los detalles. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Escritura que Juan creyó. ¿Qué creyó? Creyó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree también? Amén, gloria a Dios, así es. Ahora, esto es básicamente lo que pasó en esa ocasión. Ahora, hay una segunda parte en el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios estaba que sus discípulos y sus escogidos pudieran tener la certeza de este hecho. Y es por ello que Cristo se hizo real ante ellos durante 40 días. Se les estuvo apareciendo. Aquellos que nos constituimos, hermanos, en testigos, podemos dar fe verdadera de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Amén. El momento es importante porque Dios nos prepara para que su plan siga en marcha. Y ahora el plan lo tomamos nosotros, hermanos, usted y yo. Miren cómo comenzó esto. ¿Cómo comenzaron estos hombres? Dios se los hizo ver a través de una mujer. El pastor Jorge mencionaba algo muy importante, ¿verdad? Que las mujeres son muy buenas comunicadoras. ¿Sí o no? Fíjense que lo estoy diciendo bien, no lo estoy diciendo mal. Comunicadoras. Tienen las palabras adecuadas, buscan el momento adecuado para hablar y para decir las cosas. Y eso fue lo que hizo María Magdalena. Amén. Luego, no solamente estaba María Magdalena, porque habían otras mujeres en la tumba. Mateo 28:8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Está hablando de varias mujeres, no solamente era María Magdalena, hermanos. También se le apareció a Pedro posteriormente en Jerusalén, 1 Corintios 15:5, y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, Dios tenía un plan, hermanos. En esos 40 días hizo muchas apariciones. En Marcos 16:12 dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo.
Se les apareció a todos los discípulos con Tomás. Y Tomás pudo constatar que era el Señor Jesús, porque él no creía. Le dijo: mire, mete tus dedos aquí en los orificios de los clavos. Ha sido muy fuerte eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos de nosotros no creemos por fe, sino que creemos por vista. Si no lo veo, yo no creo, dicen algunos. Pero en las cosas del Señor, hermanos, es necesario poner en funcionamiento la fe. Amén. Y hubo muchos en el libro de los Hechos que le dieron ascender al cielo, hermanos. Y eso está en Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor se presentó a ellos con pruebas indubitables. No había duda. Y lo mismo ha hecho con usted. Dice Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo creo que todos hemos hecho eso aquí. A lo mejor alguno de los que está viendo a través de esta transmisión no lo ha hecho. Él tocó a su puerta y ahora vive en usted. ¿Para qué? Para que usted dé testimonio de lo que es Él, de lo que es capaz de hacer, de su poder infinito, de su amor misericordioso, de la bondad del Señor. Es el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Dé testimonio de todo esto, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. El Señor lo cumplió a cabalidad, fue obediente. Nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Y eso es lo que da tristeza. Me da gozo que celebremos un día como este. Pero la iglesia tiene que cumplir su parte. Amén. Y para eso estamos aquí, hermanos. Para dar testimonio de lo que Cristo puede hacer en las vidas de las personas. Es la verdad más grande de nuestra fe. Dice 1 Corintios 15:8. Hablando del apóstol Pablo, dice: y al último de todos, como a un abortivo, dice, se me apareció a mí. Todos los apóstoles pudieron convivir con el Señor, hasta Pablo. Y Pablo no estuvo presente con él, no lo conoció en carne propia, pero sí se le presentó en espíritu. Por eso es llamado Pablo el apóstol abortivo, porque no estuvo con los 12, pero es un apóstol del Señor. Usted también es un apóstol del Señor, porque el Señor se ha presentado a usted con pruebas indubitables. Tenemos esas pruebas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho grandes cosas en usted y en mí. Y el hecho de que estemos aquí ya es un milagro, hermanos. Un milagro del Señor. El hecho de que nos despertemos cada día y tome el aire que respiramos es un milagro también. Nadie le cobra por ese aire. Usted lo toma porque el Señor se lo da. Amén. Y hay que darle gracias a Dios por eso. No hay que pedirle permiso a Dios para respirar. Si no, imagínense. Cada respiro, Señor, ¿puedo respirar otra vez? No. Es algo que Dios nos da por su misericordia. Y a veces no alcanzamos ni siquiera a ver eso, hermanos. Entonces, ¿qué va a hacer usted por Dios? ¿Qué va a hacer usted por el Señor? Amén. Esa es la pregunta. Y no me la conteste. Contéstesela a Él.
Vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque a pesar de cualquier barrera, a pesar de que el enemigo pone piedras, pone obstáculos, la palabra siempre llega a su fin. Y no la va a desviar nada ni nadie en este mundo. Te pido, Señor, que esa palabra no regrese vacía, sí, Señor, sino que nos haga cambiar, que nos haga accionar. Oramos, Padre Celestial, por todos y cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje, aquí presentes y los que están escuchando esta transmisión. Gracias, Señor. Toca cada corazón, toca cada vida. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús.